Doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder juntarnos y también de poder exponer la palabra. Como cada domingo, cada uno de los hermanos que participa, siempre estamos recordando y diciendo que es una responsabilidad grande el exponer esta palabra, porque debemos ser fieles a lo que se nos ha enseñado, no tratar nosotros de ser los intérpretes de las cosas o dar una mejor interpretación, que obviamente nunca va a ocurrir. La mejor interpretación es la que Dios dio por boca de aquellos que levantó, Cristo y los hombres que levantó. Nosotros solamente debemos ser fieles a eso. Lo que yo quiero conversar hoy día tiene que ver con el cuidado que debemos tener de esta verdad que nos ha sido revelada, que es un gran tesoro que no debemos descuidar. Y quiero tomar del apóstol Pedro, que nos dice algo muy importante. Y tomando y recordando un poco lo que nuestro hermano Alex nos decía el domingo pasado, cuando él decía, y celebremos la fiesta con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Qué importante es esto. ¿Y por qué el apóstol también, tomando de las palabras que el Señor le reveló, pone estos acentos en sinceridad y en verdad? Y ahí es donde también debemos estar nosotros atentos, porque nuestro adversario, sabemos que lo que quiere es engañarnos. Y si no estamos firmes en esta verdad, podemos deslizarnos sin darnos cuenta, como ya ocurrió en la historia y vemos en el relato bíblico, cuántas veces hombres y mujeres que gustaron de esta verdad se desviaron. En algunos casos, Dios fue misericordioso y envió profeta, o envió un apóstol, o envió un diácono en algún minuto para rescatarse a estos que estaban conduciéndose ya no por medio de la fe, sino que por medio de las cosas más terrenas. Entonces, el título que voy a dejar para esta conversación está en segunda carta del apóstol Pedro, 1:10. Y después vamos a ver por qué Pedro dice esto que voy a leer. Dice, sí, esto va a quedar como el título para esta conversación. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Bueno, eso va a quedar como título. Ahora, ¿cuáles son estas cosas para no caer jamás? Y el énfasis del apóstol es el que estemos firmes en esta elección, a la cual fuimos tomados. Qué importante es, hermano, que este conocimiento que nos ha sido revelado por misericordia esté enraizado en nuestro corazón, para no ser movidos, por cuanto el Evangelio nos muestra una gran obra de amor, donde Dios entrega a su único Hijo en rescate de esta pobre humanidad, muriendo y resucitando en favor nuestro. Esto es lo que el apóstol, por revelación del Espíritu de Dios, nos dice, para que no caigamos, ¿cierto?, jamás de esta gracia. Escuchemos lo que dice el apóstol. Segunda carta del apóstol Pedro, 1 en adelante. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa por nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Qué maravilloso, hermano, que esta revelación que Dios nos da, y la da a quien Él quiere, nos presente esta gran promesa de vida. Entonces el apóstol nos dice lo siguiente: a todos aquellos que hemos guardado esta fe, que hemos retenido esta fe, estamos en este camino para no desviarnos de ello, dice lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe
virtud, y en la virtud, ciencia, y en la ciencia, templanza, y en la templanza, paciencia, y en la paciencia, temor de Dios, y en el temor de Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal, caridad. ¿Y por qué Pedro nos dice esto? Verso 8. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán de estar, atención, ociosos, ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con aquel que no tiene estas cosas? Verso 9. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Miren qué importante lo que el apóstol nos dice. ¿Y por qué nos dice esto? Porque estamos en un cuerpo de muerte. Tenemos esta lucha constante. Pero desde que hemos recibido esta verdad, debemos andar conforme a esta verdad. Esta es la importancia de tener firme nuestra fe, porque si damos lugar al diablo, que nos manipule por medio de las cosas materiales, terrenas, estaremos cambiando nuestra esperanza de vida en el reino de Dios por vivir en tinieblas con una expectativa de muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Como ejemplo, hermanos, quiero que veamos lo que ocurrió en la iglesia de Corinto. Hemos hablado mucho de ella, hemos estado revisando este libro. Ellos cambiaron una esperanza de vida, la cual por medio de la revelación del Evangelio recibieron, pero por engaño de Satanás lo cambiaron por una vida carnal errática que como consecuencia trae la muerte. Ahora vemos también cómo Dios misericordiosamente envió al apóstol Pablo para corregir, ¿cierto? Para instruir nuevamente, volverlos a recrearlo en el Evangelio para sacarlos de ese camino que lo estaba llevando a la muerte. Porque ellos no veían el peligro en el que estaban. Recuerden ustedes, ellos empezaron a tomar partido por personas, ya estaban dejando de lado el Cristo. Ellos tuvieron una ceguera tal que no hicieron nada cuando el hijo tomó la mujer del padre. Pablo tuvo que intervenir. Ellos también, a raíz de esta pequeña levadura, fue creciendo, leudó toda una masa y todo se veía como tan natural. Hombres y mujeres que habían recibido la verdad del Evangelio. Pero cuando en la fe no hay virtud, en la virtud no hay ciencia, y en la ciencia no hay templanza, y en la templanza no hay paciencia, y en la paciencia no hay temor de Dios, y en el temor de Dios no hay amor fraternal, y en el amor fraternal no hay caridad, pasa esto. Empezamos a vivir en función de expectativas planas, terrenas, donde queremos ser reconocidos porque hablamos bien, queremos ser reconocidos, ¿cierto?, porque hacemos cosas, pero sin eso no hay amor, no sirve de nada. Por eso que el apóstol Pedro nos dice, por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pero cuando Satanás interviene y nos quiere robar esta verdad, nos pone estas trampas que aparentemente se ven como buenas, pero el fin es de muerte, porque al final del día las personas quieren poner su justicia por sobre la justicia de Cristo. Pablo también advierte, ¿cierto?, en el capítulo 5, que aquellos que se llaman hermanos y tienen estas actitudes, como la fornicación, la avaricia, ladrones, idólatras, no están actuando conforme al sentir de Cristo, pero están ahí y creen que están haciendo las cosas bien. Por eso es que es importante, hermano, poner atención. Ejemplos tenemos suficiente en la Escritura de lo que ocurre cuando cambiamos, cuando hacemos un trueque que no es conveniente, cuando Satanás nos presenta la hermosura de este mundo, que no podemos decir que es feo, tiene cosas muy bellas, pero esto va a perecer y está bajo vanidad. Toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque esperamos y anhelamos una nueva tierra, una nueva patria. Pero Satanás siempre va a querer intervenir
quitándonos estas cosas y no haciéndonos ver nuestra maldad. Porque imagínense lo que estaba pasando en Corinto. Nadie decía nada ante las barbaries que se estaban haciendo, que ni siquiera en el mundo gentil se hacían. ¿Qué estaba pasando entonces? Estaban quedando con su vista corta, estaban quedando ciegos y no veían la purificación de sus antiguos pecados. Estaban volviendo a vivir en la vieja levadura. Yo sé que el otro día nuestro hermano Ale nos recordaba, ¿cierto?, con respecto a esta fiesta que debemos tener, la fiesta constante, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Porque haciendo esas cosas no caeremos jamás. Pero si nos volvemos a mezclar y a meternos con las cosas que aquí no son atractivas, estamos en peligro. Nuestro hermano Oscar también nos recordaba en sus estudios la grande misericordia que tuvo Dios para con nosotros, porque somos un cuerpo de muerte, sujeto a maldad. Y sin embargo, en este cuerpo de muerte, Dios obra un milagro tremendo, como decía el hermano José. Provocar que hombres naturales que buscan siempre lo malo, como dice desde el Génesis en adelante, los primeros capítulos, una maldad que está en nuestro interior, Dios por medio del Evangelio provoca que podamos amar, que podamos perdonar. ¿Por qué? Porque por la revelación he entendido que Dios en Cristo nos perdonó y nos amó. Pero debemos estar firmes en esta verdad, para no ser movidos. Miren, los hermanos en esta iglesia de Corinto, todos querían buscar estar por sobre el otro. Tenían todo ello, todas las riquezas de la gracia de Dios, pero se fueron descaminando, se hincharon en sus propios conocimientos. Y cuando llegamos por ahí, por el capítulo 12, vemos también esa pelea por quién tener el mejor don. Pero Pablo también les dice a ellos, no todos pueden ser cabeza, no todos pueden ser ojos, no todos pueden ser manos, y no despreciarse unos a otros y mirarlos en menos. Y el apóstol les dice una cosa muy interesante que ellos habían olvidado, que es esto que Pedro también había dicho. Por sobre cualquier cosa yo les muestro un camino más excelente, y es el amor. Lo habían olvidado, porque empezaban a perfeccionarse por sí mismos. El Cristo quedó de lado. ¿Y qué estaba pasando con ellos? En este capítulo 13, Pablo le dice una cosa muy importante que a la vista no se veía. Dice, la caridad es sufrida. Ellos no tenían eso. Es benigna. Ellos tampoco eran tan benignos. No tiene envidia. O sea, había muchas envidias, cosa que leamos lo que estaba pasando ahí. El amor no hace sin razón. No se ensancha. No es injurioso. No busca lo suyo. No se irrita. No piensa el mal. Eso es lo que estaba pasando ahí. Todas estas cosas que Pablo está resaltando con respecto al amor es lo que estaba ahí, porque el amor de Dios había desaparecido. Cada uno estaba corriendo por su propio camino. Estos desprecios que había, ese no preocuparse del otro. Recuerden ustedes para la cena, se adelantaban a comer, otros se emborrachaban, no se esperaban el uno al otro. Un desorden terrible. ¿Por qué? Porque no se preocuparon, no se esforzaron en esta elección, en esta vocación, en que en su fe se mostrase virtud, que en esa virtud ciencia, y así, hasta llegar al amor. Porque el amor no hace daño al prójimo. Pero si damos lugar al diablo, este se va a meter. Y recuerden que tiene las 24 horas para provocar que usted y yo nos desviemos de este camino. Él quiere que perezcamos, provocando que dejemos esta esperanza de vida en Cristo Jesús por las cosas que vemos y tocamos. Y al hacer eso, nuestro amor ya no va a ser sufrido, no va a ser benigno. La envidia va a estar, pero brotando, cada uno a buscar su propio beneficio. Entonces, cuando Pablo les dice a los hermanos, yo voy a presentar un mejor camino, porque si bien somos un cuerpo en Cristo Jesús, pero este cuerpo se compone de muchos miembros, y cada miembro es necesario dentro de este cuerpo. Ninguno es menos que el otro. La mano no puede decir porque no soy carne, no soy del cuerpo, como dice el apóstol. Había un camino más excelente, hermano, que ellos recibieron al principio
de leer en el capítulo 1, que ya se había olvidado. Por eso es que es importante cuando el apóstol Pedro nos dice: por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. En otras palabras, construya su casa sobre la roca. Va a venir la lluvia, usted la va a recibir, pero no se va a inundar. Va a venir el viento, usted va a recibir ese viento con fuerza, pero la casa va a estar firme. Va a soportar todas las inclemencias, porque su base es firme, porque está en la roca, que es Cristo Jesús. Pero cuando damos lugar al diablo, quedamos a merced de él. Y nos hace hacer cosas como aquellos que dijeron: Señor, en tu nombre hicimos milagros, señales, prodigios, echamos demonios. ¿Y qué le dice el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? O sea, lo que hicieron eran cosas aparentemente buenas, porque no estaba el amor de Dios en eso. Ellos esperaban su paga. Pedro dice: en la templanza, paciencia, en la paciencia, temor de Dios, en el temor de Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal, caridad. Cuando usted hace las cosas no movidos por el amor, no sirve. Entonces, ¿qué le dice Pablo a los hermanos en Corinto? Capítulo 13 de 1 Corintios. Y pongan atención a lo que dice Pablo. Son capítulos que uno los lee mucho, pero es bueno poner atención, más que leerlos. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Aquí no está creando una poesía, algo bonito. Hay un trasfondo. ¿Por qué Pablo llega a decir lo que dice? Porque se había perdido lo más importante, el génesis de la salvación. Ese amor que Dios mostró en Cristo para con nosotros, tomando nuestra maldad y llevándola en el cuerpo de Cristo y clavándolo en la cruz, para que con ese sacrificio fuésemos aceptos ante Dios. Y con ello, dejar también satisfecha la demanda de la ley, que exige muerte. Hubo una víctima. Esa víctima fue Jesucristo. Le gustó su muerte y mi muerte. Por lo tanto, debemos ahora vivir conforme a aquel que nos rescató, aquel que pagó el precio. Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 5, verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí. Eso es lo que busca Satanás, que usted viva para sí. Cristo sirvió para el primer paso. Ahora usted perfeccione. Y si usted se perfecciona, le digo al tiro que su expectativa es de muerte, porque está despreciando al Cristo Jesús. Que ninguno viva para sí, más para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, debemos vivir para Cristo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Volvamos a Pablo de nuevo en el capítulo 13 de 1 Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Eso estaba pasando con ellos, con ese afán de tener estas manifestaciones. Que lenguas, que profecía, que esto, que esto otro. Pero sin eso no hay amor, no sirven. Y Pablo aquí es categórico. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si usted se pone al lado de un latón y lo da de golpes, se va a dar cuenta de que no es nada de grato al oído. Es molesto. Bueno, así es aquel que quiere en apariencia actuar. Por eso que Pablo les dice, ¿cierto? En el capítulo 5, aquellos que se hacen llamar hermanos y actúan con estos deseos de avaricia, idolatría, etcétera, etcétera, apartarse de ellos. Son címbalos y latones que resuenan. Agrega Pablo, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, dice, nada soy. Imagínense, hermano, lo que Pablo lo exhorta a estos hermanos y a nosotros es que nos preocupemos de él. No ande buscando lugares. No quiera ser el primero. Sea un buen siervo del Señor. No todos son cabezas, no todos son ojos, no todos son manos. Pero en lo que cada uno
de todo que ser parte en este cuerpo, es importante para que este cuerpo funcione bien. Si al cuerpo le falta un miembro, ese cuerpo no va a trabajar bien, porque necesita ese miembro que falta. Entonces, para que no seamos címbalos que resuenan, debemos actuar conforme al amor, entendiendo el amor y el perdón que Dios nos dio en Cristo Jesús. Y Pablo tiene que llegar a decir esto, ¿no? Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y si uno ve, son obras magníficas, humanamente hablando. Pero eso, humanamente hablando, no, porque no son movidas por el amor. Están buscando ser reconocidos, están buscando un aplauso. Pero a nosotros, como hijos de Dios, la firma o el dicto bueno que buscamos es el de Dios, no el de los hombres. Y Satanás cambia y pone en las personas que la importancia es que los hombres te reconozcan. No, hermano. Lo importante es que Dios nos reconozca. A Él debemos agradar. Y para agradarle a Él, debemos obrar conforme el sentir de Cristo. Que en nuestra fe haya virtud, y ciencia, templanza y paciencia, amor de Dios. Ese es como debemos actuar. Pablo sigue diciendo, la caridad es sufrida. Revisemos lo que pasaba en esa iglesia. Revisemos lo que pasó en el pueblo judío. Revisemos lo que pasa en nosotros. ¿He sufrido este amor? ¿Es benigno? La caridad no tiene envidia. El amor no es envidioso. Revisémoslo. Pablo dice, examinaos si estáis en fe. ¿Estamos actuando para agradar a los hombres? Recibir el palmotazo en la espalda. Bien, hermano. Oye, usted que está súper bien. ¿O estamos esperando el agradar a Dios? Porque el agradar a Dios es justamente entender lo que Pablo está diciendo acá y lo que Pedro dijo también anteriormente. Si yo muestro en esta fe virtud, en la virtud ciencia, en la ciencia templanza, en la templanza paciencia, en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Todo esto que Pablo está diciendo acá sería para dar gloria a Dios, pero en esta iglesia no estaba ocurriendo eso. Esto que tuvieron al principio estaba desvaneciendo, porque no procuraron estar firmes en esta vocación y en esta elección. No se preocuparon de retener esta verdad y a aquel que le hizo daño, perdonarle. A ese que a uno lo odia, amarle. Recuerden ustedes que el Cristo murió por todos nosotros. Murió por aquel que lo traspasó. Murió por aquel que le dio de escupitajos. Murió por aquel que le dio de azotes. Murió por todo. No hizo diferencia. Su amor fue perfecto. Eso es lo que también nos pide, eso es lo que dice Pablo acá, que el amor no es envidioso. El amor nos hace sin razón y no se ensancha. ¿Qué está ocurriendo entonces acá, hermanos? Estas cosas. Y Pablo le está volviendo a decir a los hermanos, volvamos al camino, hermanos, porque por donde van, no van a llegar a buen puerto. Dice, no es injurioso, verso 5, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, porque el amor no hace mal al prójimo. Si nos remontamos a los principios de la creación, vemos una vez que los hombres se multiplicaron, así como se multiplicaron, también se multiplicó la maldad. Y Dios castigó duramente a esa generación. ¿Y cómo los castigó? Con un diluvio. Porque la maldad era mucha en la tierra. Tuvo misericordia de un hombre, de Noé, que anduvo sus caminos, lo que decía el apóstol Pedro. Y no por causa que era más inteligente que los otros hombres, no, porque él fue un hombre que se sometió a este amor de Dios. Y los frutos fueron que actuó conforme a lo que Dios le dijo. Hizo un arca, tomó a los animales, tomó a su esposa, sus hijos, las mujeres de sus hijos, y entró al arca. Y Dios cerró la puerta. Y llegó la lluvia. Y con ello, la destrucción de la humanidad que hasta ese momento estaba. Y con ello los animales. Una vez terminado todo este evento, Dios hace un pacto con él. Le dice que no iba a contender más con el hombre, porque el hombre es malo desde su juventud.
Y una vez que ellos salen del arca y nuevamente, ¿cierto? Se les dan las mismas instrucciones que al principio, multiplicarse a ellos y a los animales. Llenad la tierra. Y vemos otro evento, donde quisieron, como había una sola lengua y un solo sentir, dijeron, hagamos una torre y llegamos al cielo. Nuevamente florece esta maldad. Y ahí Dios, como reparábamos el otro día, fue misericordioso. No destruyó pudiendo destruir, sino que los confundió. Ya no había una sola lengua. Confundió las lenguas y creó los idiomas que hoy día conocemos. Y se esparcieron porque la orden era llenad la tierra. Y así se esparcieron. Y si seguimos leyendo, vamos a encontrar cómo el hombre cada vez siempre hacer lo malo. Por eso que es un milagro que nosotros hoy día nos podamos congregar y podamos compartir estas palabras que para muchos son odiosas. Además, para nosotros son poder de Dios para salvación. Pero es importante que tengamos claridad en este mensaje que nos ha sido revelado. Pablo entonces les dice a estos hermanos en Corinto, el amor no busca lo suyo. Cristo no buscó su propio bien. No usurpó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se sometió a la voluntad del Padre. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso también lo que debemos hacer nosotros. Obedientes a aquel que nos llamó. Porque no nos pertenecemos, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, sino a aquel que murió. A él le pertenecemos. Por lo tanto, que Pablo esté diciendo estas cosas a una congregación es doloroso, porque son cosas que tenían que saber y que tenían que hacer para con el prójimo. Y no lo estaban haciendo, porque buscaban lo suyo propio. Se irritaban. Ya no había unanimidad en su hablar, como dice en el capítulo 1. Despreciaban a aquellos que eran enviados, como al apóstol Pablo. No lo consideraban como tal. Porque algunos consideraban a Pedro, otros a Cefas, otros a Apolo, otros a Cristo por ahí. ¿Se dan cuenta cómo se va derritiendo esta verdad cuando no se edifica en la roca firmemente? Cuando no procuramos estar firme en esta vocación y elección, cuando no procuramos en esta virtud haya ciencia, y en esta ciencia templanza, y así hasta cerrar con el amor. Pablo está presentando un camino más excelente, hermanos, a ellos. Están dejando las cosas. Está bien que quieran tener estas manifestaciones, pero hay un camino mejor, porque todo lo que ustedes puedan hacer sin esto no hay amor no sirve de nada. Esas rencillas, esas disputas, eso de hincharse, eso de no poder ver la maldad del otro, es cuando estas cosas no se tienen como prioridad. Entonces, ¿qué pasa? Uno es ciego, se acorta la vista y se olvida de la purificación de sus pecados y queda sujeto a juicio de Dios. Y eso es lo que quiere Satanás. Y sabemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, este amor no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, más se huelga de la verdad. ¿Qué recordaba nuestro hermano Alex? Hagamos fiesta, una fiesta, ¿cierto? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, gozándonos de esta gran obra, en estos panes sin levadura, con, así como de sinceridad y de verdad, para que en todo lo que hagamos agrademos a Dios, conociendo nuestras limitancias, porque anhelamos un cuerpo, ¿cierto?, incorruptible, pero aún no se manifiesta lo que hemos de ser. Pero sin embargo, en este cuerpo corrupto, vemos como Dios obra, porque, hermano, cuando usted y cuando yo perdono a aquel que me hace mal, cuando amo a aquel que no me soporta, uno dice, realmente esto es un milagro, porque yo naturalmente no lo haría. A usted, alguien lo insulta, lo primero que hace el hombre es insultar, devolver el insulto. Pero en la revelación del Evangelio aprendemos de Cristo. Él fue abofeteado, puso la otra mejilla. Él fue como una oveja en el matadero. No dijo nada. Soportó todo ese dolor. Y dice después en la cruz, Padre, perdona, porque no saben lo que hacen. ¿Y por qué no saben lo que hacen? Porque están en tinieblas. No ven la luz. La luz no les ha amanecido en su horizonte. Pero a nosotros que hemos sido alcanzados por esta verdad, no podemos seguir viviendo en esta vieja levadura.
con este viejo hombre, sino que debemos ir, ¿cierto?, renovando bien el conocimiento del Hijo de Dios, para que todo lo que hagamos sea movido por el amor y el perdón, porque entendemos perdonado, entendemos de ese amor. Por eso que es triste escuchar al apóstol lo que está diciéndole aquí a estos hermanos, que estaban totalmente desviados del principio. Se gozaron este evangelio, se gozaron cuando creyeron, fueron enriquecidos en todo, dice, pero igual fueron engañados. Pero damos gracias a Dios que el apóstol Pablo fue puesto ahí para volverles a recrear en esta verdad, y podemos entender a la luz de lo que está escrito en lo que sigue de los capítulos, que se restauraron. Entonces, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué estaba pasando entonces acá? No lo sufrían todo, no lo creían todo, no lo esperaban todo y no soportaban todo. ¿Se dan cuenta, hermano, lo terrible que ocurre cuando, como decía el apóstol, no hacemos caso a la enseñanza apostólica? Cuando el apóstol dice, por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es decir, si no las hacemos, caeremos. Y horrenda expectación de juicio. ¿Para quién? Que no guarde la fe. Como dice Juan en Apocalipsis, el que persevera hasta el fin, este será salvo. La perseverancia es hasta el día del Señor, de que estamos vivos, o hasta cuando nos toque estar el último día en este planeta. Mantener firme esta verdad. Por eso que Pablo también, en otras palabras, dice, lo que dice Pedro con estas palabras, ¿cierto? Pablo lo reduce a que debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para resistir los ataques del diablo. Esto mismo que dice Pedro lo dice Pablo con estas palabras. Toda la armadura de Dios. No basta un solo casco. No basta solo el escudo. Toda la armadura. Pero acá, ¿qué estaba pasando en Corinto? Algunos se conformaban con el casco, otros solamente el escudo, otros con la flechera, otros quizás con la lanza. ¿Pero qué provocaba eso? En todo su actuar no servía de nada porque no había amor. Eso es lo que el apóstol les dice. No había amor. El amor, verso 8, nunca deja de ser. Y pone ejemplo. Las profecías han de acabar, cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. Pero el amor nunca deja de ser. Lo otro es temporal. ¿Cuánto va a durar? Hasta la venida del Cristo. Pero el amor perdura. Dice el verso 13, y ahora permanece la fe, la esperanza, la caridad. Estas tres, empero la mayor de ellas es la caridad. ¿Se dan cuenta, hermano? Lo otro va a desaparecer, pero el amor nunca deja de ser. Entonces, tenemos que darnos cuenta, hermano, que si no estamos firmes en este conocimiento del Hijo de Dios, estamos a merced de nuestro adversario, que sabemos que él va a usar todas las artimañas del error para provocar que nos deslicemos de esta fe. Y con eso consigue que seamos reos de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ahora bien, así como el apóstol Pablo fue puesto ahí para amonestar, exhortar, reconducir a estos hermanos, y él mismo decía que lo iba a hacer siempre, aunque era cosa sabida para ellos, no se iba a cansar. Pedro explica lo mismo. Pedro después dice, en el verso 11 de segunda de Pedro, dice, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si procuramos, ¿cierto?, mantener firme esta vocación. Y dice Pedro, por esto yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Es lo que está haciendo Pablo con los hermanos de Corinto. Estuvieron confirmados, se desviaron, los vuelve a reconducir a esta verdad una y otra vez. En esa dureza de Pablo vemos el amor de Dios, porque a la instancia final es la restauración. No es para que se condenen, es para restauración. En eso mostró el amor. Pablo se hizo a todos, todos. Al judío, judío, al gentil, gentil, al sin ley, al con ley,
todo lo hizo ¿para qué? Para ganar para Cristo. ¿Nosotros nos hacemos todo para ganar al otro? Pablo entendió el amor de Dios. Pablo entendió qué es el sentir de Cristo y lo aplicó. Y él dice, imítenme a mí, como yo al Cristo. Y Pablo, hombre sujeto a pasión igual que usted y yo, no era distinto a usted y distinto a mí. Pero sin embargo, él se empapó, se llenó de esta gracia de Dios, comprendió de dónde fue sacado, de las profundidades de las tinieblas, para ser un buen dispensador de esta verdad. Y eso lo hizo por amor, porque entendió el amor y el perdón. Y es lo que le está replicando a los hermanos acá. Y Pedro también, con otras palabras, dice lo mismo. Y él dice, así como también lo dijo Pablo, que él no se iba a cansar nunca de decirnos estas cosas, aunque todos nosotros estemos confirmados. Sin embargo, Pedro iba a insistir una y otra vez mientras esté vivo. Y sigue diciendo, verso 13, porque yo tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo, porque sabía que iba a morir prontamente, como le fue revelado. Y él lo dice, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Cuando le dice, si yo quiero que él esté, ¿qué a ti? Cuando reclamáis, ¿por qué Juan va a quedar y yo no? Así es nuestro Señor. A unos da larga vida, a otros corta vida. Ya sea en esta larga o en esta corta vida que Dios nos dé como instrumentos de Él, debemos actuar y hacer lo que a Dios agrada. Después Pedro dice, verso 15, también yo procuraré con diligencia que después de este fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. Él se iba a preocupar de que a los hermanos que iban a quedar estuvieran firmes en esta verdad para que siguieran replicando una y otra vez, porque sabemos que Satanás siempre, una y otra vez hasta que Cristo venga, él va a estar tratando de quitarnos esta verdad. Y Pedro estaba muy consciente. Recuerden que él también fue tomado por Satanás. Y él negó al Cristo 3 veces. Mas Dios tuvo misericordia porque Cristo le dijo que iba a intervenir por él para que no cayera, ¿cierto? Y después le da la tarea de pastorear a sus ovejas, cuidar estas ovejas. Y eso es la preocupación ahora de él, aunque ustedes estén seguros. Él estuvo al lado de Cristo, escuchó de Cristo, y sin embargo fue entregado a Satanás y le negó. Y ahora dice que él iba a procurar con diligencia que después de su fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer la profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por artes compuestas. No, deja bien claro eso. Sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Pedro está diciendo lo que él vio y recibió. No está siguiendo una crónica, un poema de algún filósofo. No, lo que él escuchó y vio de Jesucristo. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz le fue enviada en magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el mismo monte. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Con otras palabras, lo que dijo en el principio, está diciendo ahora que debemos estar atentos como una antorcha. Y que no se apague esta antorcha hasta que el día esclarezca, para no estar en tinieblas, como le ocurrió a estas vírgenes insensatas. Ellas fueron engañadas también. Estaban seguras que eran parte del reino. Estaban ahí gozando los deleites de su Señor. Y el Señor les dice, voy a salir y volveré. Espérenme. Bueno, ¿cuál es la tarea de ellas? Esperarle. Teniendo todas las cosas, ¿cierto? Ordenadas, su aceite, todo como corresponde para recibir a su Señor. Pero ¿qué ocurrió? Algunas no procuraron hacer firme la elección y vocación para no caer. Se descuidaron y cayeron. Porque cuando llegó el Señor, sus lámparas estaban sin aceite. Quisieron negociar con las otras. No, no, no. Porque si te damos, tal vez nosotros también quedemos sin aceite. Vayan a comprarlo, mejor alcanzan a llegar. No, hermano. Aunque el negocio esté a 1 minuto de su casa, no alcanzará a llegar porque no procuró con diligencia hacer firme esta vocación y elección. Ellas fueron y cuando llegaron la puerta estaba cerrada. Y llamaban a su Señor.
Hola, yo soy Juanita, yo soy Luisa, yo soy yo soy esta otra. No os conozco. Pero si ayer estábamos aquí contigo, no os conozco. ¿Y qué nos dice aquí el apóstol? Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, ojo, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Y esto es lo que Pedro y Pablo y todos los apóstoles y los profetas en su tiempo procuraban que permanezca en el corazón de aquellos que escuchaban. Y vemos que no siempre permanecía, mas Dios siempre guardaba sus reliquias, su remanente, que ya no eran todos. El amor, entonces, hermanos, no hace mal al prójimo. Y miren, me recuerdo, y lo citábamos el otro día, en una reunión de día miércoles, cuando el apóstol Santiago habla a los hermanos en relación a esto mismo, en cuanto a que todos somos hombres sujetos a maldad, pero sin embargo, cuando hemos recibido esta verdad y cuando edificamos en esta roca y nos confirmamos en esta verdad y actuamos conforme al sentir de Cristo, podemos hacer cosas grandiosas como declarar una verdad o ayudar al prójimo, y en eso agradamos al Padre si lo hacemos en amor. Lo que no estaba ocurriendo con lo que hablábamos en Corintios. Pero miren lo que pasa acá. Santiago hace alusión a un profeta, a Elías. Dice Santiago lo siguiente, capítulo 5, verso 13, en adelante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. Obviamente, esta oración, estos salmos que usted va a cantar, van a ser fruto de su fe. Porque si usted canta por cantar, o ora por orar, no va a pasar del techo. Esto es fruto de la fe, en las angustias, en los dolores. Entonces, ¿está alguno afligido? Ore al Señor. Doble su corazón, presente ante Dios, haciendo suyas las promesas de Él. ¿Está alguno alegre? Cante salmos, pero alegre por causa de la verdad que nos ha sido revelada. No porque tiene un buen trabajo o porque lo ascendieron. Son alegrías momentáneas. Lo permanente es este conocimiento que nos lleva de las tinieblas a la luz, de no tener una vida, tener una vida eterna, de ser corruptos a ser incorruptibles, de tener el cuerpo de Cristo glorificado que tuvo ese que vamos a tener. En esa está nuestra alegría. Todo lo que pasemos en esta tierra, recordando estas promesas, son llevaderas. Pero Satanás lo que quiere es que usted se aferre a estas cosas y las anhele por sobre lo otro. Por eso que el Cristo dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Pero Satanás quiere que usted busque las añadiduras aquí y ahora. No, 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 no. Primero el reino de Dios, que es actuar conforme a lo que el apóstol Pedro nos decía. Todas las cosas que debemos presentar con nuestra fe hasta llegar al amor de Dios. Verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hermano, quiero que usted ore por mí. Pero es que mejor, llamemos al pastor mejor. ¿Tenemos clara nuestra vocación? ¿Alguien le pide que ore por alguien? Oren. No confíe en su fortaleza, confíe en la fortaleza de nuestro Dios. Él es el que va a actuar. Usted va a ser solamente un instrumento. Pero muchas veces nos miramos y decimos, no, pero es que mejor llamemos al pastor. Aquí dice el hermano Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si tuviere en pecado, le serán perdonados. Vean ustedes los ejemplos que tenemos con los milagros que hicieron tanto Cristo como los apóstoles. Esa gente fue sanada de su problema físico, pero mayormente de lo espiritual. Fueron perdonados sus pecados. Y el reflejo de eso fue que estuvieron sanos. Vemos cómo ellos actuaron con una fe plena y lo hicieron
por amor. Me acuerdo las palabras de Pedro, cuando este hombre le pedía plata. No tengo plata ni oro, pero más lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, levántate y anda. En eso vemos perdón de pecados y también como Dios restauró unos pies inútiles. Los hizo de nuevo. Y este hombre declaró las maravillas de Dios. Entonces, aquí dice Santiago, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le lo levantará, y si tuvieren pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros que seáis sanos, tanto primeramente espiritualmente, plenos, claros en lo que hemos creído, más que sanos físicamente, porque podemos estar sanos y nos vamos a condenar. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y pongan atención aquí a lo que quería llegar. Y dice Santiago, Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Era igual que usted, hermano, igual que yo. Recuerden que tuvo temor después, que hizo grandes cosas. Tuvo temor. Era un hombre sujeto igual que todos nosotros. Pero aquí Santiago está diciendo que este hombre, que era igual que usted, igual que yo, que a veces dudamos, ¿será así? ¿Qué dice que hizo? Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros y rogó en oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Un hombre sujeto a pasiones, igual que usted, igual que yo. ¿Qué decía Pablo? Si yo tuviese tal fe que trasladase los montes de allá para acá, pero si no hay amor, no sirve de nada. Aquí vemos cuando sí hay amor y cuando sí hay entendimiento en estas cosas. Oró este hombre y la lluvia paró. 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando procuramos tener firme nuestra vocación y elección, como dice el apóstol Pedro, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás, todo lo que pidamos a nuestro Dios hará, pero en el tiempo que Él quiere, a nosotros la paciencia. Entonces, debemos hacer lo que el apóstol Pedro nos decía. Y voy a volver a leer a Pedro, y con esto ya vamos a ir cerrando. Recordemos, ¿qué nos decía entonces el apóstol Pedro? Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no dejarán de estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué importante. Más, el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermano Pedro. Le doy gracias a Dios porque nos ha recordado lo más importante del conocimiento de la salvación, que es el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y nos reveló este amor sin límite que Él tuvo por nosotros, de haber enviado a su único Hijo a morir horriblemente, a pagar todas nuestras culpas, todas nuestras maldades. Quisiera leer un pasaje bíblico que está en Mateo 25, versículos del 31 al 46, que dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos,
y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y es por una causa, hermano. Dice ahí, está textual. Eso lo hará por una causa. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Porque tuve sed y me disteis de beber. Fui huésped y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Y eso, hermano, concuerda perfectamente con esta exhortación que usted hoy día nos ha entregado por medio del Espíritu de Dios. El entender que Dios nos amó a tal extremo que nos perdonó todos nuestros pecados, hermano, uno también aprende a amar al prójimo y a obrar de esa forma. Nuestro pastor, al cual le doy ahora el paso para que también él haga el comentario a esta exhortación, hermano. Amén, hermano, muy buen comentario. Sin duda, nuestro Dios ha procedido con nosotros con una misericordia increíble. Tal que también podemos decir nosotros cómo llegamos a la fe. Llegamos por medio de noticias que trajo otra persona. Pero aquí lo más interesante es que tengamos siempre presente que Jesús es la piedra de confianza nuestra, son sus obras las que nos han redimido. Como dice en 1 de Pedro, que se leyó al principio casi del estudio, capítulo 2, verso 7, dice: ella pues, la piedra, que estaba hablando del verso 6, que había puesto en Sion nuestro Señor, piedra de ángulo, escogida y preciosa, y que el que creyere en ella no será confundido. Refiriéndose al Señor Jesús, dice: ella pues es honor a vosotros los que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha cabeza de ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo de aquellos que tropiezan en la palabra, se entiende que en el Evangelio, siendo desobedientes, para lo cual también fueron ordenados. Así que el Señor nos ha llamado por medio del Señor Jesucristo a creer al Evangelio para ser salvos, y esto es lo interesante de todo esto, que hemos sido llamados por gracia y hemos alcanzado redención porque Él nos ha concedido creer en el Evangelio para ser contado entre los que los pecados son perdonados. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, que confía en Él como Salvador tiene vida eterna, y se le transforma esta piedra en piedra de confianza de salvación. Más, como dice Hechos 4, verso 11, esta es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo más importante, de la puerta más importante. Entonces, mis hermanos, Cristo se nos puede transformar en roca de salvación si creemos en Él, pero en piedra de condenación o de reprobación para nosotros si no creemos que Él es el Hijo de Dios. Y tal como decía nuestro hermano, si nosotros decimos creer en Él como Hijo de Dios, también debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, porque ese es el mandamiento que el Señor nos mandó. También comento lo siguiente, en 1 de Pedro 3:15, que también se aludió: y tened por salvación la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para la perdición de las almas. Así que vosotros, oh amados, estáis amonestados, guardados, que por el error de los abominables seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza, a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Así que la forma de estar a cuenta con Dios es confesar nuestros pecados, pidiendo perdón para ser perdonados, porque el Señor vino a dar su vida por nosotros. El Señor Jesucristo derramó su sangre como cordero, como dice Isaías, en la cruz, y nos trajo el perdón de todos nuestros pecados. Y Isaías dice que es la forma de estar a cuenta con el Señor, pidiendo perdón de nuestros pecados. Isaías 1:18, venid pues, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, hermanos, la bendición de esta roca de confianza para los que hemos creído es que Él derramó su vida en la cruz por nosotros para que alcanzáramos, debido a este trato terrible que recibió el Señor, como un cordero de inmolación o como un delincuente crucificado entre delincuentes, lo hizo porque nos amó. Y nos amó de tal manera que se dio hasta muerte de cruz, dice, es decir, la muerte más terrible, la muerte de un maldito. Los malditos de Dios eran colgados, hermano. Así que Él nos ha amado de forma singular. Y si nosotros desechamos a este Cordero de Dios que se manifestó tomando nuestro cuerpo de carne para redimirnos, si lo desechamos vamos a estar actuando directamente en contra de nuestra seguridad de salvación. La certeza de nuestra salvación está ni más ni menos en que Él, Jesús de Nazaret, tomó el cuerpo de carne, se hizo como nosotros, Emanuel, Dios con nosotros, para con su muerte en la cruz traernos la salvación y la redención y la expiación para siempre de nuestros pecados. Él nos ha amado de esta manera tan grande, hermano. Lo que mejor podemos hacer nosotros, también nosotros hacer lo mismo, amar también a nuestros prójimos e incluso también a nuestros enemigos, porque el Señor nos ha tratado con una misericordia enorme, hermano. Y además nos ha revelado esta verdad del Evangelio sin merecerlo, hermano, porque hemos sido salvos completamente por gracia. Que Dios le bendiga, mi hermano. Sigamos atentos a las exhortaciones, a lo que la palabra de Dios está diciendo y ser firmes en eso. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias.